Bienvenidas todas, todes, todos a su podcast Democracia Animal, un podcast dedicado a cuestiones de derechos animales, bienestar animal, veganismo y antiespecismo. Les saluda Luis Rey. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la reforma constitucional del Ejecutivo Federal sobre protección animal. Comenzamos con la cápsula de información que establece el contexto legislativo y judicial indispensable para entender la relevancia de esta reforma. Continuaremos con una entrevista a Isabel Franco, coordinadora de investigación y legislación de Igualdad Animal. Igualdad Animal es una ONG que por años ha promovido reformas en derecho animal. En específico, el año pasado impulsó una reforma constitucional que también busca establecer la legalidad de una ley federal en materia de derecho animal. Posteriormente, tendremos nuestra cápsula de productoras, donde entrevistaremos a Mallory Knopf, del proyecto Tablitas Insurrectas. La siguiente entrevista será con la doctora Rosa María de la Torre Torres. Ella es especialista en Derecho Constitucional y Derecho Animal y además ha impulsado como diputada local legislación en la materia de protección animal. Para la cápsula de santuarios visitaremos a Goyo Santuario y a los habitantes recién llegados a él. La última entrevista será con Raúl García, activista, quien nos compartirá su perspectiva sobre la reforma. Terminamos el programa con la editorial. Este es el programa de hoy. Ojalá lo disfruten. La información. El 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de reformas. La sexta, según su propio listado, propone elevar a rango constitucional la prohibición al maltrato animal. Esta reforma incluye la modificación de 3 artículos constitucionales, el tercero, el cuarto y el 73. La parte central de esta reforma propone la creación de una ley de protección animal federal. Esto debido a que si bien existen legislaciones a nivel estatal que protegen a los animales, no existe una legislación federal en la materia. En este programa discutiremos a profundidad lo que propone la reforma y sus implicaciones para animales humanos y no humanos. Para entender mejor el contexto, hagamos un breve repaso por las más recientes legislaciones y decisiones judiciales que han impactado a los animales no humanos en las últimas décadas. A nivel federal, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente se publicó en 1988, la cual introduce, ambiguamente, la obligación de la Federación y las entidades federativas de regular el trato digno y respetuoso a los animales. Posteriormente, en julio del 2000, se publica la Ley General de Vida Silvestre, la cual establece las obligaciones de las y los mexicanos de proteger la vida silvestre. A su vez, esta legislación ofrece definiciones explícitas de crueldad y maltrato animal. Es hasta 2007 que se publica la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual establece como uno de sus objetivos procurar el bienestar animal. Adicionalmente, existen diversas sanciones en los diversos códigos penales al maltrato animal. El Código Penal Federal, por ejemplo, sanciona las actividades relacionadas con las peleas de perros con diversas penas y multas. A nivel estatal, la situación es heterogénea. 31 entidades federativas tienen una ley de bienestar animal, a excepción de Oaxaca, donde no existe una ley de protección animal, aunque en abril de 2023 se presentó una iniciativa de vanguardia para publicar dicha ley, desde la que se propone la creación de una fiscalía especializada en delitos contra los animales y un registro de animales de compañía. Otro caso importante es el de Chiapas, donde si bien su código penal enuncia diversos delitos relacionados con los animales, el maltrato animal no se encuentra tipificado, y aunque la Ley de Protección de la Fauna del Estado de Chiapas establece como objetivo de la legislación proteger el bienestar animal, este nunca se define y no se establece explícitamente a los responsables de protegerlo. Estos dos casos, en el extremo de la poca protección a los animales, contrastan con entidades federativas como Michoacán, donde en 2018, como consecuencia de la iniciativa de Rosa María de la Torre Torres, se publicó la Ley de Derechos y Protección para los Animales, de manera que se incluyen explícitamente conceptos como sintiencia, bienestar y establece diversas obligaciones explícitas de las autoridades y las personas hacia los animales. En este mismo sentido, otra legislación local importante es la Constitución de la Ciudad de México, donde se reconoce explícitamente a los animales como seres sintientes y se establece la obligación de las autoridades de proteger su bienestar y la obligación de toda persona en la ciudad de proteger su dignidad y su vida. Por último, vale la pena mencionar 2 sentencias de amparo relevantes en esta materia. La primera es el Amparo 163/2018, cuyo ministro ponente fue Arturo Saldívar. Este amparo llegó a la Suprema Corte como consecuencia de la aprobación de una reforma a la Ley de Protección Animal en el estado de Veracruz en 2016. En esta reforma se prohibió explícitamente las peleas de gallos por ser actos de crueldad y de maltrato. La comunidad gallística del estado presentó ese mismo año un amparo al considerar sus derechos laborales, culturales y de propiedad dañados. Las acciones legales escalaron hasta llegar a la Suprema Corte.
Finalmente, en 2018, esta Corte se pronunció afirmando que existe un principio implícito en la Constitución de proteger el bienestar animal, el cual puede limitar de manera legítima el ejercicio de otros derechos establecidos en la Constitución. El segundo es el Amparo 80/2022, cuyo ministro ponente fue Arturo Pérez Dayán. En 2019, el Congreso de Nayarit publicó un decreto donde se establecían a las peleas de gallos y las corridas de toros como patrimonio cultural del Estado, lo cual pone una importante traba a cualquier iniciativa que pretendiera proteger a los animales que participaban en estos eventos. En consecuencia, la Asociación Civil Cuenta Conmigo Tepic, AC, presentó una demanda de amparo argumentando que las autoridades carecen de competencias para declarar patrimonio una expresión cultural que suponga el maltrato y sufrimiento innecesario de los animales. Finalmente, la Suprema Corte se pronunció afirmando que la declaración de estos actos como patrimonio cultural tiende a vulnerar y desconocer los derechos y libertades que protege la Constitución. Sobre la legislación de la Ciudad de México y lo referente a las corridas de toros, los invitamos a revisar el capítulo que dedicamos en este podcast a ese tema. Por último, y para terminar con nuestro recuento legislativo, en marzo de 2023, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 73 de la Constitución que permite la expedición de una ley federal de protección animal. Un factor importante en la aprobación de la reforma por esta Cámara fue la ONG de Protección Animal Igualdad Animal, quienes a través de su campaña Los Animales a la Constitución juntaron más de 100,000 firmas para apoyar la iniciativa. Sin embargo, esta reforma aún se encuentra detenida en la Cámara de Senadores hasta el día de hoy. Entrevistas. Me encuentro ahora con Isabel Franco. Ella es coordinadora de investigación y legislación de igualdad animal. Ella ha sido miembro de esta organización desde hace 4 años. Además es licenciada en Derecho y tiene un diplomado en bioética. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien, también. Muchas gracias por tener a alguien tan relevante e importante en el tema pueda platicar con nosotros. Entonces, pasamos al tema. El 5 de febrero, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, presentó una serie de reformas, la que quedó catalogada como la sexta. Es una reforma sobre protección y bienestar animal. ¿Puedes resumirnos a grandes rasgos qué propone esta reforma? Sí, en palabras de la propia iniciativa, es una recopilación de otras propuestas que se han hecho desde diferentes grupos y personas, que básicamente se traducen en 3: una modificación al artículo 3 constitucional para decir que el cuidado y la protección animal debe incluirse en los programas y planes de estudio, esto de acuerdo a la especie, y algo que es muy interesante es que pone un énfasis en la prohibición del maltrato en la crianza y el aprovechamiento de animales que son explotados para consumo, lo cual, bueno, es interesante porque normalmente ese grupo de animales se deja fuera. También se retoma en el artículo 73, que ahorita lo voy a mencionar. Para seguir cronológicamente, también busca modificar el artículo 4 para prohibir el maltrato y obligar al Estado a garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales. En este caso, no se retomó una iniciativa que se había presentado con anterioridad para incluir la sintiencia. El Ejecutivo Federal en este caso se reserva a la prohibición del maltrato, y finalmente busca modificar el artículo 73 para dar facultad al Congreso de la Unión de expedir una ley general en materia de protección animal. Y aquí retoma lo que mencionaba, que esto debe de ser de acuerdo a la especie, y menciona de nuevo el maltrato, la prohibición al maltrato durante la crianza y el aprovechamiento de los animales que son explotados para consumo, y además agrega que se debe de tomar en cuenta también esta prohibición en el control de animales que suelen ser considerados plagas o riesgos sanitarios. Entonces, ese básicamente es el contenido de la propuesta en materia animal. Muchas gracias. Ahora, quería que la audiencia conociera un poquito más por qué consideramos, los que estamos aquí en la producción, tan importante entrevistarlas a ustedes en Igualdad Animal. Ustedes apoyaron una iniciativa de reforma al propio artículo 73 constitucional que fue aprobado en la Cámara de Diputados en marzo de 2023 y hasta donde tenemos registro sigue congelada en la Cámara de Senadores. ¿Cómo colaboró Igualdad Animal en la discusión o en la redacción de esta iniciativa? Bueno, desde 2021, desde Igualdad Animal propusimos, en conjunto con el diputado Fausto Gallardo, la necesidad de que la Constitución mexicana incluyera a los animales. O sea, deben de saber que hasta la fecha la Constitución como está no los menciona. Si bien ha habido algunas interpretaciones en las que se dice que los protege de forma implícita, no están tal cual. Entonces, el equipo de legislación
trabajamos con el diputado para presentar esta iniciativa en el 21. Como tú dices, después de después de negociar, de estar en sesiones, estuvimos en varias mesas de trabajo con la Secretaría Técnica, estuvimos en el debate final, en la redacción del decreto, porque había varias iniciativas. Al final logramos que saliera como está actualmente, como tú dices, que se aprobó en la Cámara de Diputados por el Pleno, pasó al Senado, pero cuando estaban en tiempo de dictaminarse, pues coinciden tiempos con la presentación del Ejecutivo Federal. Entonces, actualmente la iniciativa que nosotros estamos impulsando se encuentra en el Senado. Una vez que se apruebe en el Senado, pues vamos a seguir con el proceso legislativo que va a ser a los congresos locales, porque al tratarse de una modificación constitucional, pues tiene un proceso diferente. La Cámara de Origen, la Cámara Revisora, luego pasa a los congresos para ver la constitucionalidad y luego ya se envía al Ejecutivo. Entonces, para ello tenemos una campaña que se llama Los Animales a la Constitución. De hecho, esa campaña fue súper importante para lograr la aprobación en diputados porque presentamos más de 100,000 firmas, entonces es una forma de que se note que es un tema de interés público, que al final es lo que deben de representar los diputados y los legisladores en general. Entonces, pues sí, esa ha sido nuestra participación hasta ahora. Pues nada más 2 preguntas de aclaración. La primera es, entonces, tal y como va la reforma del presidente al artículo 73, y como la que ustedes presentaron en 2021, ¿el texto es exactamente igual? Es la primera. Y la segunda es, pues, ustedes no presentaron en la suya reforma ni al tercero ni al cuarto. Sobre la primera, no es el mismo texto. De hecho, nuestra propuesta nada más buscaba que a la fracción se le agregara, como está actualmente es, que el Congreso de la Unión tenga facultad para expedir leyes en donde se establezca la concurrencia del Estado, bla, 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 o sea, una ley general en materia de protección y el equilibrio ecológico, y nosotras proponíamos que se agregara y de protección al bienestar animal. Esa era nuestra propuesta. Al final el decreto quedó diferente porque querían agregar el trato digno y así es como quedó la aprobada por la Cámara de Diputados, y podemos ver que es diferente la redacción a la enviada por el Ejecutivo Federal, que agrega la prohibición del maltrato y que menciona específicamente a 2 grupos de animales. Y en la iniciativa la campaña que tenemos para que pase la iniciativa que presentamos no incluye ni el tercero ni el cuarto. Si bien habíamos presentado otra iniciativa para el cuarto, esta se enfocaba en la sintiencia, pero cuando fue el momento de estar en la mesa de debate para tener el decreto final, pues no se retomó nada de sintiencia. Perfecto. Qué bueno que mencionas lo de la sintiencia, porque lo voy a querer recuperar más adelante en la entrevista. Ahora, justo como mencionas, ¿no? Ustedes recabaron 100,000 firmas y además llevan ya varios años proponiendo que haya esta reforma constitucional. ¿Por qué les parece tan importante que haya esta reforma? ¿Qué beneficios traería para los animales o para los animales tanto humanos como no humanos? Pues mira, cuando se logre esta modificación constitucional es un paso más para lograr una ley general de bienestar animal, porque actualmente la competencia o quien tiene el poder, la facultad para emitir una ley de protección animal son las entidades federativas. O sea, cada estado decide si emite o no emite una ley y qué debe contener. Entonces eso provoca que la protección sea desigual en todo el país, o que por ejemplo Oaxaca no tenga una ley de protección. Entonces eso deja en estado de vulnerabilidad a los animales dependiendo de su especie y dependiendo del lugar en el que hayan nacido o al que se les haya transportado, etc. Entonces, a través de esta aprobación vamos a poder presentar y aprobar una ley general de bienestar animal que es diferente a que sea federal, porque a través de una ley general establecemos criterios mínimos de bienestar que apliquen en todo el país. Y las leyes de los estados pueden ser mejor, o sea, pueden ser igual o mejor, pero no peor. Entonces, eso es algo muy importante. Y en el caso de Oaxaca, o sea, lo menciono porque es realmente la única entidad que no tiene, aunque el estado no tenga, la general los va a proteger.
Entonces, eso es muy importante. También en una ley general se va a establecer un procedimiento de denuncia que luego muchas veces no se tiene o no es claro en las entidades porque unas se los pasan al municipio, otras se las pasan a la entidad o a procuradurías que no tienen nada que ver. Entonces eso también es muy importante. Y finalmente algo que ya mencioné por ahí, pero que quisiera ahondar. Si tenemos una ley general de bienestar animal cuyo objeto sea la protección de todas las especies, no podemos dejar atrás a los animales que son criados para abasto. Nosotras en Igualdad Animal, si bien a lo largo de los años hemos presentado otras iniciativas que impactan a animales que son usualmente usados para compañía, para espectáculo, etcétera, nuestro foco son los animales que son criados para consumo, porque son los que sufren en mayor número, son millones de animales los que están en granjas y en rastros siendo matados para consumo humano que no tienen protección legal o no es igual que para las otras especies, como por ejemplo los perros y los gatos. Entonces, algo que es muy importante tener en cuenta es que todos los animales que son criados para consumo en México no tienen protección durante la crianza. Hay una norma que regula el transporte y la matanza, pero durante su tiempo en granja no hay nada. Entonces, con esta iniciativa de Ley General de Bienestar Animal, lo que queremos es que sea una protección real para todas las especies en todo el territorio mexicano. Y algo que es importante es que lo que te mencionaba de que las entidades pueden tener igual o mejor, pero no peor, es que en 2022 logramos que Hidalgo se convirtiera en la primera entidad que sí protege a los animales durante la etapa de crianza en su ley local de protección animal. Entonces eso ya nos da un antecedente muy importante para pedir que las otras entidades también avancen y que la ley general no le dé para atrás. Entonces, esa es la relevancia de lograr una ley general. Muchas gracias. Y justo qué bueno que mencionas estas últimas partes, porque yo sé que ustedes, digo, tal vez el público también lo sepa, pero han estado muy involucradas en investigaciones desde la crianza, cuestiones en los rastros, demás. Pues, sé que son expertos en esto y saben mucho de lo que están hablando en estos temas. Ahora quería pasar, ¿qué podemos esperar de esta reforma? ¿Cómo podría pasar? ¿Cómo qué negociaciones pueden haber? Ya mencionaste, ¿no?, que ustedes han estado involucradas en diversas acciones legislativas, no solo a nivel federal, sino en distintos estados. ¿Qué obstáculos creen ustedes que puedan haber, tanto legislativos como de otro tipo de agentes, en la promoción de esta agenda general de bienestar y protección animal? ¿Y qué podría pasar para que la ley general de bienestar animal no fuera aprobada o tuviera ciertos problemas de diversa índole? Pues, o sea, en nuestra experiencia, como mencionas, trabajamos a los 3 niveles, hemos presentado reglamentos, hemos pasado iniciativas para modificar leyes, códigos penales, esta vez la Constitución. Lo que solemos ver es que el lugar de los animales dentro de la agenda política suele ser como muy variable y depende mucho de a qué animal nos referimos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ley general, al abarcar, o que debería de abarcar a todas las especies, pues involucra muchos grupos. Se mete con intereses económicos, se mete con deseos que diferentes grupos tenemos de que se incluyan o no se incluyan, o cómo se incluyan, de hecho, ciertas disposiciones. Entonces, en el caso específico de la ley general, yo creo que va a ser eso lo complicado, como poner de acuerdo a tantos actores públicos, no solamente políticos, sino pues ciudadanos, y también que se logre un consenso a lo mejor entre partidos, porque no todos tienen en su agenda a los animales. Entonces pues eso podría ser otra dificultad. También cuando hablamos de bienestar y protección animal, normalmente la gente piensa en perros y gatos, entonces hay un desconocimiento de otras especies y de otras necesidades. Entonces eso puede ser también algo que represente un obstáculo al momento de buscar leyes, porque
la gente involucrada no suele tener como tanta información o tanta información especializada, entonces luego se puede votar o se puede proponer como desde el desconocimiento y eso también puede ser contraproducente. Y obviamente existe también un lobby de la industria que no le interesa o que no le conviene que exista una ley, ¿no? Ahora pasemos a la parte que titulé como crítica. Entonces, desde lo que puede encontrar en la prensa, como hasta algunas de las críticas que tanto algunos colaboradores como incluso algunos miembros de los que producimos el programa, hay ciertas cosas que les preocupan a los activistas, a mucha gente involucrada en estos temas, que no les gusta de la ley. Entonces, creo que muchas de las que he encontrado son, sobre todo, sobre ser específicos. Por ejemplo, ahora mencionabas que en la reforma que propuso el presidente no se menciona la sintiencia, cuando, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México sí se menciona de manera explícita que los animales son seres sintientes, y luego además se menciona que el Estado y las personas tienen la obligación de protegerlos. Entonces, ¿por qué no lo mencionan en la reforma? ¿Y no podría esto eventualmente llevar a ciertos problemas cuando se llegue a expedir la ley general? No necesariamente. Bueno, aquí como hay que tener una cosa como muy clara, que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la norma suprema en todo el país. Y las constituciones locales son la norma suprema dentro de el territorio del estado, pues. Entonces, todas las normas que vayan hacia abajo deben de estar de acuerdo con la Constitución. En el caso de las constituciones locales, todas las normas locales deben de estar de acuerdo. En el caso de todas las otras normas, deben de estar de acuerdo a la Constitución. Y no solamente las normas, sino todos los actos públicos. Entonces, si una Constitución dice que los animales son sintientes, es una herramienta muy útil para interpretar todas las otras normas, para usarlo de fundamento cuando quieras presentar una denuncia o una demanda, cuando presentes una iniciativa de ley. Tener en la norma máxima, que es la Constitución, que los animales son sintientes, es una gran herramienta al momento de presentar iniciativas de ley, de presentar una denuncia, de presentar una demanda, porque eso te da un fundamento. Todo lo que pase abajo, todo lo que haga un funcionario público, todo debe de estar de acuerdo a la Constitución. Entonces eso puede ayudar para hacer, por ejemplo, litigio estratégico, buscar que una ley que ya existe de protección vaya más allá, buscar que las constituciones locales incluyan la sintiencia, etc. Pero el hecho de que no se mencione tampoco es que sea como al contrario. O sea, el hecho de que no se mencione no significa que dice que los animales no son sintientes. No sé si me explico. O sea, que explícitamente diga que los animales son sintientes es algo bueno, pero que no lo diga no significa que no lo son. Pero no puede pasar, y esto es algo que he planteado con algunas personas, que ciertos jueces, al interpretar lo que dice la Constitución y la ley, digan, como explícitamente no lo dice, o bien digan como, pues yo no me puedo pronunciar al respecto, o bien luego incluso se equivoquen y digan, pues como no lo menciona, no lo son. Y eso no podría generar, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Problemas en litigio estratégico. Sí, o sea, definitivamente sí, eso depende de la interpretación de los tribunales, pero por ejemplo tenemos muy buenos antecedentes, como el que hablábamos del 163-2018, que es súper sonado, por la segunda... Platicarnos un poco, porque tal vez la audiencia no sepa qué es ese número. Bueno, como te mencionaba, todo lo que vaya hacia abajo de la Constitución debe ser constitucional, es decir, debe de estar de acuerdo con... Cuando hay una nueva ley, cuando hay legislaciones secundarias, todas deben estar acorde con la Carta Leyes, reglamentos, todo debe de estar de acuerdo con la Constitución. Entonces, por ejemplo, en este caso, la ley de Veracruz no prohibía las corridas ni las peleas de gallos, entonces un grupo se dio cuenta que eso estaba, o consideraba que eso estaba en contra de la Constitución. Entonces presentó una demanda de amparo, que el amparo es un mecanismo para salvaguardar lo que dice la Constitución, o sea, cuidar esta constitucionalidad. Y la Suprema Corte de Justicia falló, o su sentencia fue en favor de estos abogados que decían que era inconstitucional las corridas y las peleas de gallos, en específico las peleas de gallos. Las peleas de gallos. Sí, las peleas de gallos. Que el artículo dice peleas y
y corridas, pero fue específicamente sobre peleas. Sí. Entonces, lo que pasó en ese caso, en ese momento la Constitución, como hasta ahora, no decía que los animales eran sintientes, no menciona animales ni una sola vez. Sin embargo, se interpretó que hay un principio implícito a través de la democracia, que una sociedad democrática no puede permitir el maltrato a los animales, y que la protección al bienestar animal, que esto es lo más importante, que la protección al bienestar animal podía legítimamente limitar los derechos humanos. En ese caso específico a la cultura, al deporte, al trabajo, entre otros. Entonces, tenemos ese antecedente, tenemos un antecedente más reciente que no lo tengo tan fresco, en Nayarit, que igual se pronunciaron a favor de la protección al bienestar animal. ¿Mande? Y que mencionan que las corridas de toros no pueden ser patrimonio cultural. Ajá, que no se tenía que hacer esa declaratoria. Entonces, tenemos esos dos buenos antecedentes y como decía, pues, o sea, va a depender mucho del caso y de la interpretación. Que no esté la sintiencia sí puede ser contraproducente, o sea, es peor que no esté, pero que no se recupere en este momento tampoco causa tanto daño teniendo esos antecedentes ya. Justo continuando en esto, creo que hay otras dos líneas de cuestionamientos a la reforma sobre las vaguedades. Una es, por ejemplo, en las personas que hablamos de derecho animal, nos preocupa mucho este concepto de especismo y la discriminación a animales de otras especies. La Constitución explícitamente habla sobre discriminación y habla sobre discriminación a sexo, sobre discriminación basada en raza, sobre muchos tipos de discriminación, pero no menciona discriminación basada en especie. ¿Por qué no se menciona esta reforma? ¿No hubiera sido un buen momento para mencionarlo, incorporarlo al texto constitucional? Lo que pasa es que lamentablemente el derecho está hecho para los humanos, por los humanos, entonces los animales como tal no son personas, no se han reconocido todavía como algo que no sean cosas, entonces siento que pues eso va todavía más allá, o sea, hablar de una discriminación por especie en la Constitución nos mete como a cuestiones más fundamentales, diría yo, como más profundas, a una reflexión sobre el estatus jurídico del animal. Entonces, hablando específicamente de estas iniciativas que vienen, de esta iniciativa que viene del Ejecutivo Federal, yo veo difícil que se proponga algo así, o sea, que se proponga incluir a la especie como un tipo de discriminación en este momento de la historia, porque estamos muy lejos, o sea, hay el doctor, lo olvidé, el doctor Enríquez, me parece, es chileno, él habla de que la protección animal pasa por 3 etapas, que es como la etapa de la sanidad, la etapa de la protección y luego el estatus jurídico. En la etapa de la sanidad, todo lo que nos importa de nuestra relación con los animales es que no representen un riesgo a nuestra salud y que hablemos solamente como de vacunarlos, de que estén bien para comerse, que estén bien para usarlos en laboratorio, bla, bla, bla. Después de que pasemos esa etapa, llegamos a la etapa de protección en la que siguen siendo cosas, pero algo que debemos de saber es que todos los derechos humanos tienen limitaciones. Una de las limitaciones al derecho de propiedad es la propia ley. Entonces, si tú tienes una ley de protección animal, básicamente lo que te dice es, tú puedes ejercer tu derecho de propiedad sobre este animal, pero no puedes patearlo, no puedes dejarlo sin comer, le tienes que dar agua, lo tienes que llevar a vacunar, le tienes que poner una correa, una placa de identificación. Entonces, en la etapa de protección como tal, es una cosa, pero le pones limitantes a tu ejercicio de ciertos derechos humanos para no causarle sufrimiento innecesario, y estoy haciendo comillas aquí, para proteger o salvaguardar de cierta forma el bienestar del animal. Y después de eso ya viene una conversación y un debate sobre el estatus jurídico para que el animal deje de ser una cosa. Pero hay un tiempo, o sea, hay un tiempo que tiene que pasar entre una y otra para que se estacione en el pensamiento colectivo, en la moral, y que después se vea reflejado en la ley, pues, y yo creo que
lamentablemente ahorita todavía no estamos en ese momento, y yo creo que sí que cuando empecemos a ver esas iniciativas, lo más probable es que venga de la ciudadanía, que sea una iniciativa ciudadana que a lo mejor se puede reflejar también en el gobierno, como en este caso que el gobierno vio que había una protección. Por ejemplo, nuestra campaña de los animales a la Constitución habla mucho sobre los que son criados para abasto, entonces probablemente vio esta movilización y quiso poner ahí a los animales criados para consumo textualmente. Entonces podemos ver que realmente hay una conversación entre el gobierno y la ciudadanía, y quizá en algún momento podamos llegar como a este debate un poco más profundo, pero no creo que sea que estemos ahí lastimosamente en este momento. Nada más, porque estoy seguro que algunos que nos escuchen, que hayan escuchado sobre la postura abolicionista, sobre todo como se piensa luego en filosofía del derecho, desarrollada por Gary Francione, justo, ¿no? Hay gente que piensa que siempre y cuando los animales se sigan viendo como cosas, no hay ningún avance legal, no hay ninguna protección adicional. Y si entiendo bien justo lo que estás planteando, recuperando autores chilenos y además con toda la experiencia que ustedes tienen, lo que han hecho en su batalla legislativa, es decir, no es cierto, ¿no? Claramente pueden haber beneficios en la protección legal a los animales, aunque sean considerando como cosas, y además requiere un proceso social por llegar a ese punto del que habla Francione. Te voy a poner un ejemplo como muy claro. Desde que México es México como país, ninguna ley de protección había considerado a los animales en granja mientras están en la granja, que es como la mayor parte de sus cortas vidas, pero es la mayor parte. Presentamos una iniciativa, se aprobó en 2022, o sea, hace un año y meses. Por primera vez en toda la historia de México se estaba hablando de los animales en granja en una ley de protección. Y desde ese momento, ahorita, en menos de 2 años, lo hemos replicado en 6 entidades. Pensando que no había nada, en menos de 2 años, 6 entidades han presentado esto, se ha aprobado en una y seguimos trabajando. Entonces, hay que saber identificar que el piso no es parejo actualmente entre humanos y animales, y que entre animales el piso está todavía muy accidentado entre una especie y otra. Entonces, nuestro enfoque en igualdad animal es totalmente antiespecista. Queremos la liberación de los animales, trabajamos por ello, pero somos pragmáticos y sabemos que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que los animales estén bien, porque hay millones de animales aquí. Mientras tú y yo estamos hablando, hay miles de millones de animales encerrados en granjas, siendo llevados a mataderos, rastros mataderos, y ellos también requieren protección. O sea, no solamente estamos hablando de las generaciones futuras, que obviamente deseamos que no nazcan para que no tengan que ser explotados, pero también las generaciones actuales y próximas, pues. Y justo ahorita que estamos hablando un poquito de abolicionismo y antiespecismo, creo que también hay otra línea de cuestionamientos a la reforma, pero va por el sentido inverso. No hablan de que hay cosas que se omiten o cosas que quedan vagas, sino cosas que quedan demasiado explícitas. O sea, por ejemplo, menciona textualmente la reforma que se está proponiendo, dice: la protección de animales de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas. Según entiendo, a algunas personas les preocupa que esto establece justo, creo que a lo contrario por lo que ustedes están luchando, como que establece una distinción en esto de vínculos entre mascotas y los mal llamados animales de consumo. Y el hecho de que quede en el texto constitucional podría, una vez más, tener problemas en litigio estratégico, en leyes secundarias, etcétera, porque permita una distinción que quienes somos antiespecistas decimos no debería existir. Pues desde Igualdad Animal apoyamos la modificación al artículo 73, consideramos que es un acierto muy muy importante seguir moviéndonos en dirección de esta ley general de bienestar animal, por lo que te explicaba, o sea, las consecuencias positivas que puede tener para todos los animales de todo el país. Definitivamente es perfectible la iniciativa del Ejecutivo Federal como está. Yo creo que se hacía como con un ánimo de buena fe, como buscando realmente retomar las diferentes propuestas que se han dado a lo largo de estos años, porque iniciativas para mover la Constitución han habido por montón. Entonces yo creo que tenía un buen ánimo, pero luego no
cuando ya lo vas a pensar para la práctica o que lo pasas a través de un ejercicio de técnica legislativa, pues sí puede quedar muy mejorable. Nosotras, por ejemplo, que se mencione específicamente la prohibición al maltrato durante la crianza es histórico, porque no solamente va a ser la primera vez que los animales se mencionen explícitamente en la Constitución, sino que se están mencionando aquellos que han sido invisibilizados, como dejado de lado o en una jerarquía menor a los animales de compañía, etcétera. Pero definitivamente las implicaciones que se pueden dar por una mala técnica o por una mala redacción pues son muy importantes, y como te mencionaba, no todo tiene que estar en la Constitución, para eso existen las leyes locales y algo general, un principio general, una redacción buena puede ayudar a que las leyes secundarias, las leyes especiales, etcétera, se adapten y sean correspondientes, o sea, sean constitucionales y no vayan pues en detrimento de lo que ya se ha logrado. Afortunadamente tenemos el principio de progresividad, entonces esperemos que en el momento del debate y de decretar en las comisiones y todo, pues se escuchen las voces de las personas que han estado involucradas en estas iniciativas, de todas, pues. Gracias, Isabel. Son todas preguntas que tenía preparadas. No sé si algo se me haya pasado preguntarte, si hay algo más que quieras mencionar. Pues a mí me gustaría mencionar que, y en una frase de la doctora Rossi, a quien admiro mucho y que es una gran guía. ¿Quieres mencionar su nombre completo? Porque yo sé que todos la conocemos como Rossi. En palabras de la doctora Rosa de la Torre Torres, si pedimos todo, nos vamos a quedar sin nada. Entonces, esta es la primera vez que llegamos a este nivel, a este momento de una discusión para una modificación constitucional en favor de los animales. Es la primera vez, al menos, que yo veo en un paquete constitucional donde se tocan cuestiones de seguridad nacional y temas que son sumamente importantes, y que ahí estén los animales. Creo que es un gran reflejo del progreso que se ha dado, de todo el trabajo que se ha estado haciendo por años en el país desde muchísimos frentes. Entonces, yo creo que es un gran momento para que se den estas discusiones, para que nos planteemos realmente hacia dónde vamos. Desde Igualdad Animal nosotros tenemos una estrategia muy, muy clara. Estamos haciendo todo esto por los animales, para los animales, y haremos lo que sea necesario para que sea una realidad, ¿no? En favor de ellos tenemos esta campaña súper importante de los animales a la Constitución para mover el artículo 73, tener la primera ley general de bienestar animal que proteja a todos los animales en todo el país, y los invitamos a que se sumen, a que sepan que pueden hacer algo, que hay personas organizadas, que estamos trabajando y siendo pues un recordatorio constante de que los animales tienen que estar en la discusión en los congresos de todo el país todo el tiempo, porque así nos aseguramos que los legisladores, que al final representan los intereses populares, los intereses de todas y todos nosotros, que lleven estos temas con la seriedad que tienen, con la importancia que tienen, porque nos afecta a todos, es un tema que nos toca a todas y a todos. Isabel Franco, coordinadora de investigación y legislación de igualdad animal. Muchas gracias por compartirnos toda tu experiencia y todas tus ideas sobre la reforma. Muchas gracias. Productores veganos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de regreso en su sección de entrevistas a productoras y hoy vamos a platicar con Mallory Knox. Ella es una carpintera de Valle de Chalco. ¿Cómo estás, Mallory? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a platicar. Estoy súper bien, contenta de estar con ustedes. Va, pues vamos a ver. A lo mejor hoy vamos a empezar con una pregunta que podría ser un tanto compleja, pero ¿qué tan difícil es tu quehacer como carpintera siendo antiespecista? Bueno, yo creo que normalmente no trabajo con personas antiespecistas, pero sí me he dado cuenta que hay materiales que, por ejemplo, no son aptos
Pero con amigas o conocidas que sí son antiespecistas, creo que hasta ahorita no ha tenido como gran problema o revuelo el hecho de que yo sea carpintera. Tienes un proyecto, ¿no? Son tablitas insurrectas, ¿no? Así es. Platícanos, ¿qué son tablitas insurrectas? Bueno, Tablitas Insurrectas empezó hace como 2 años más o menos. Empezó a partir de que me quedé sin chamba y yo pues quería darle un regalo a una amiga. Y no sabía qué darle porque no tenía dinero ni nada, pero dije, bueno, pues a lo mejor puedo hacer algo yo, ¿no? Mi amiga es antiespecista, entonces hice un letrero para su casa con un mensaje antiespecista. Bueno, y yo quería hacerle un regalo que la identificara y que hiciera que su casa se sintiera suya. Entonces, pues este letrero tenía un mensaje muy directo sobre la anarquía y sobre el antiespecismo. Y a partir de ahí es como nace Tablitas Insurrectas. Entonces llevas como 2 años trabajando en eso y haces varios diseños, ¿no? ¿Alguno que tú digas que es como el favorito? Ya sé, creo que el favorito es uno que habla sobre marihuana. Ajá. Entonces dice algo como de, en este hogar se ama fuerte, se fuma mota y se vive con libertad. Y creo que ese es el que más le gusta a toda la banda. A lo mejor las personas podrían pensar que pues en la labor de la carpintería no hay posibilidad de dar un mensaje antiespecista, pero no es así, ¿no? O sea, porque justo tú lo estás haciendo. ¿Qué más hacen en Tablitas Insurrectas? Bueno, pues en general hago todo tipo de muebles, ¿no? Desde una puerta, desde una cocina, un closet, etcétera. Pero sí, creo que para mí lo más importante pues es cómo empezamos y el hecho de que mi trabajo se vea a partir de quién soy, respetando pues mis ideales, pues las cosas por las que lucho, ¿no? Que son el antiespecismo, el feminismo, por las morras que somos lenchas. Entonces creo que eso es lo más importante para mí. Como carpintera, como productora, darle una vuelta. Por ejemplo, estos letreros que son el típico de Bienvenido Casa González, que ahora hable de ti y de lo que eres. ¿Qué es tu casa? Sí. ¿Qué eres tú? Que tu casa sea tu casa, ¿no? Veo que también a veces haces como talleres. ¿Qué piensas que sea la diferencia de los talleres que haces tú a los talleres que se pueden ofrecer como en algún otro lugar? Bueno, principalmente que los talleres que yo imparto son dirigidos exclusivamente para mujeres. Para mujeres adolescentes, para mujeres adultas, ancianas, de todas las edades. Pues lo que a mí me importa es que tengamos un espacio para nosotras, que la enseñanza se pueda dar desde el cariño que le tengo primeramente a mi oficio, desde el respeto que le tengo a mi oficio y el cariño y el respeto que les tengo a las otras, que yo sé que desean aprender, que yo sé que no es lo mismo que pues algún varón te enseñe, porque pues a mí me han enseñado varones, no de la mejor manera. Entonces yo quiero compartir a las demás este amor, estas ganas de seguir aprendiendo y que no sean coartadas, ¿no? Porque las maltraten, porque las hagan sentir mal, porque las minimicen. Entonces creo que esa podría ser la diferencia. Ajá, qué chido. Vi que en los talleres incluyes un lunch. ¿Nos platicas de eso? Sí, claro. Sí, para mí es bonito y es importante compartir la mesa con las asistentas. Siempre incluyo un lonchecito apto para personas veganas, tacos, ¿no? Alambre, etcétera. Para mí lo chido es que compartamos mesa, que vean las asistentes que pueden comer de cierta forma, sin lastimar a nadie. Y también para mí es importante el hecho de que yo soy vegana, que se me respete, que se respete mi espacio. Y no meter cadáveres, secreciones ni nada en donde no quiero que haya. Y pues eso, compartir con las demás la mesa para mí es bonito, pero también compartir con las demás el mensaje es importante. ¿Tú por qué crees que sea importante abrir un espacio para las mujeres en los oficios? Bueno, a mí como mujer obrera me toca pues chambear en obras muy grandes en donde soy la única mujer en el área de ser obrera, porque las mujeres son derivadas solamente a la limpieza, por ejemplo, ¿no? Que no digo que sea un trabajo indigno, que no digo que ningún trabajo sea indigno, o que el trabajo nos llene de dignidad, ni siquiera, pero se me hace importante abrir espacios para dejar atrás pues el acoso, por ejemplo, ¿no? Que nos toca vivir, o el hecho de que a mí como morra me toca pues hacerme más cabrona o hacerla más de pedo y estar siempre a la defensiva.
También se me hace importante abrir un espacio en la alimentación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo nunca tengo que comer y pues es difícil tener acceso a una comida que sí sea digna, a una comida que no solamente sea tortas y sopes y todo frito. Se me hace importante abrir todo lo que pensamos, todo lo que piensan las personas, no siendo antiespecistas, sobre nosotros, por ejemplo, abriendo brechas de respeto. ¿De dónde aprendiste tú el oficio? Bueno, pues yo vengo de una familia de carpinteros, todos hombres. Ajá. Creo que yo de mi familia he sido pues como la única mujer que ha continuado y que quiero seguir ahí. ¿Cómo ves a Tablitas Insurrectas en mediano o largo plazo? Lo que yo quisiera es tener mi taller, mi propio taller para compartir con otras, para trabajar exclusivamente con mujeres. ¿Tienes redes sociales o alguna forma de contacto? Sí, claro, en Instagram estoy como @tablitasinsurrectas con K. Ajá. Desde ahí empieza mi insurrección de que quiero escribir culero. Sí, y solamente ese. Muchas gracias por la entrevista y ojalá le vaya muy bien a Tablitas Insurrectas y que te vaya muy bien a ti, que se cumplan tus objetivos. Muchas gracias. Entrevistas. Estoy aquí con la doctora Rosa María de la Torre Torres. Ella es investigadora titular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y coordinadora general del Grupo de Investigación en Derecho Animal. Hola Rosy, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, muchísimas gracias, a tus órdenes. No, muchísimas gracias a ti por tener tan importante investigadora y experta en el tema. Estamos muy agradecidos de tenerte por acá. Pues entremos al tema de una vez. La reforma que propuso el presidente Andrés Manuel en materia de protección a los animales. Según ya sabe la audiencia, una de las partes más importantes de la reforma es que reforma el artículo 73 constitucional, donde se mandata que hay una ley de protección animal en términos básicos. ¿Esto es importante? ¿Qué tan importante te parece que exista esta reforma? Pues mira, Luis, es un tema importante en primer lugar porque se sube al debate en la tribuna más alta parlamentaria de nuestro país, que es el Congreso de la Unión en su fase de reformador constitucional, el tema de la protección animal, que es un tema que me parece que nos ha quedado a deber el Congreso de la Unión desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Si bien ha habido como ciertas reformas, ¿no? Recordarás en el año 2015 al Código Penal Federal, para incorporar la prohibición de las peleas de perro, entre otras cosas, me parece que es algo que falta y en el que sí debemos tener como una serie de criterios unificadores desde la Constitución Federal para el resto de las legislaturas, porque ¿qué sucede en la actualidad, Luis? Tenemos en nuestro país más de 20 entidades federativas que tienen su propia ley de protección animal. Entonces, cuando haces un estudio comparado, ves que unas entidades se enfocan solamente en cuestiones de animales en compañía, las mal llamadas mascotas, ¿no? Que no nos gusta a nosotros en el grupo de investigación utilizar ese vocablo porque los cosifica. Nosotros preferimos hablar de animales en compañía, otras personas les dicen mascotas, ¿no? Y encontramos otras leyes que tienen artículos súper vanguardistas, como por ejemplo la Ley de Protección Animal de Guerrero, que no sé si tú lo sepas, pero prohíbe la vivisección en cualquiera de los niveles de educación. Entonces la vivisección solamente estaría permitida en Guerrero para cuestiones de investigación científica, ¿no? Entonces, de entrada, te digo, hay más de 20 leyes en nuestro país que sí merecería que el legislador federal desde la Constitución nos pudiera poner como unas pautas, ¿no? Para centralizar el asunto y para poder tener como criterios uniformes. Eso es lo que yo veo de bueno. Sin embargo, creo que esta propuesta es muy mejorable desde muchos puntos de vista. Desde entrada de la técnica del uso del lenguaje, como tú bien sabes, Luis, como experto en la materia que eres también, el uso del lenguaje en el derecho animal te puede marcar la pauta de si estás frente a una legislación de carácter puramente bienestarista, diagonal, utilitarista,
o frente a una propuesta de reforma realmente que implica el reconocimiento de derechos para los demás animales, de reconocerles un estatus jurídico diferente al que tienen en nuestro sistema jurídico actual, que son simplemente cosas o propiedades o recursos de la nación. De los grandes problemas que tiene la redacción de esta propuesta de reforma constitucional en los 3 artículos que propone reformar, el 3º, el 4º y el 73, es que por un lado te habla de mascotas, que son los que estarían como más protegidos por un trato digno, y por otro lado te habla de trato digno de los animales en su crianza, reproducción y explotación. Incluso utiliza esas palabras y reconoce que a los animales que están destinados para la producción, como fuentes de trabajo y como recursos económicos. Entonces, eso es muy peligroso porque es institucionalizar a nivel constitucional la cosificación de ciertas especies animales, específicamente las enfocadas o dedicadas a la experimentación, la docencia y el consumo alimentario, y por otro lado pretende generar otro estatus jurídico para otras especies que son específicamente los animales en compañía. Entonces, aquí, como platicábamos contigo previamente, estamos ante lo que Óscar Horta, destacadísimo filósofo de la ética animal, llama un especismo de segundo grado. Porque por un lado estamos reconociendo a ciertas especies, aquellas que comparten nuestro espacio doméstico, como dignos de un trato respetuoso y de un estatus jurídico diferente, y por otro lado encontramos la cosificación o la propuesta de cosificación a nivel constitucional de animales que ya de entrada son clasificados como recursos económicos o fuentes de trabajo. Entonces veo muy peligroso esta cuestión. Muchísimas gracias, Rosy. Creo que tocaste básicamente en esta intervención la mayoría de los temas que quería tratar en esta entrevista. Entonces, más o menos, vayámonos punto por punto para hilar más fino. Primero, quería preguntarte justo, ahorita hablaste de las distintas leyes estatales que hay de protección animal. ¿Puedes platicarnos un poquito más sobre la historia de esto? O sea, según entendí un poco, como que esta reforma responde a que justo en últimos años han habido varias reformas legales en los estados que han ido como avanzando un poco más los derechos de los animales. Pues ni tan en los últimos años, Luis, déjame contarle al auditorio, seguramente tú lo sabes ya, tú lo sabes, las primeras leyes de protección animal en México surgieron en los años 80. De hecho, una de las del siglo pasado, estamos hablando ya de más de 40 años. Una de las primeras entidades federativas que tuvo una ley de protección a los animales fue el estado de Michoacán, donde tú sabes yo soy oriunda y donde me desarrollo profesionalmente, que fue una ley de 1986, que era una ley bastante buena para la época, y así surgieron varias entidades en estos mismos años que tenían sus propias legislaciones. A raíz del año 2000 empezó a haber un auge en otras entidades federativas, sobre todo por la presión favorable, ¿no?, de muchos grupos de activistas, organizaciones, asociaciones civiles que se dedican a la protección y los derechos de los animales. Entonces empezaron a surgir. Y esto ha llevado a que tengamos leyes muy distintas entre sí, ¿no? Que si bien tienen ciertos comunes denominadores, ¿no? Algunos hablan, te digo, nada más de animales en compañía, otros hablan, hacen estas separaciones, ¿no?, entre animales para la docencia, la experimentación, etcétera, ¿no? Entonces hemos tenido como esta proliferación de normativas. Hay algunas, por ejemplo, que han enlazado muy bien el tema con materia penal, porque también prácticamente todas las entidades federativas tienen penalizado el maltrato animal en sus códigos penales, y algunas entidades han enlazado muy bien, por ejemplo, como Oaxaca, el tema de la protección a los animales con el derecho penal y con la creación de instancias para la protección y vigilancia animal. Ellos también tienen en algunos municipios sus brigadas de vigilancia animal, etcétera. Entonces, es un tema que ya tiene nuestro sistema jurídico bastante. ¿Cuál es el problema? Que cuando hablamos de protección y trato digno a los animales, estas leyes, prácticamente todas, hacen referencia solamente a animales en compañía. Y sí hablan de cierto bienestar para los animales de consumo. Esto no es una novedad tampoco, que haya leyes que pretendan garantizar un trato no cruel y evitar el maltrato
en la producción intensiva de animales para el consumo humano, ya sea para alimentación o para el uso o abuso de sus derivados. Hay que recordar que México tiene una gran profusión de normas oficiales mexicanas que lo que hacen es regular las formas de explotación animal, ¿no? Te dicen cómo hay que sacrificar a los animales en los rastros, cómo hay que transportarlos, cómo hay que reproducirlos, en el caso de tener que sacrificarlos, cómo hay que sacrificarlos, etcétera, ¿no? Y es una gran paradoja, que a mí me parece siempre una gran paradoja desde el punto de vista filosófico del derecho animal, que es una ley que lo que hace es normalizar la explotación, porque al final de cuentas las normas oficiales mexicanas pues tienen su fundamento en la ley de normalización y metrología, que lo que pretende es normalizar una forma de explotación animal. Hablen de dignidad animal. Es como, yo les digo a mis alumnos en las materias de derecho animal en el posgrado, es como si pretendiéramos hablar de la dignidad de los esclavos o de un trato digno hacia los esclavos, ¿no? Entonces, me parece que uno de los riesgos, repito, de esta reforma es que sigue normalizando estas formas de explotación y lo que pretende es que se incorpore, como ya se ha incorporado en muchas entidades de nuestro país, pues normas regulatorias a la explotación animal para su consumo o sus derivados, ¿no? El consumo de sus derivados. Entonces, el problema que esto representa es que estamos frente a una cuestión bienestarista. Y en una segunda instancia, son normas que nadie vela su cumplimiento. Entonces, terminan convirtiéndose en letra muerta, ¿no? Con la incorporación a partir del año 2010 más o menos en todas las entidades federativas del delito de maltrato animal, es que se ha podido avanzar un poco a través del litigio estratégico, no solamente penal, sino también por la vía administrativa, en tratar de regular el maltrato excesivo en las granjas, por ejemplo, o en todas estas industrias de la explotación animal. Pero eso no quiere decir que vayamos a acabar con las formas de explotación. Lo que vamos a hacer es regularlas. Entonces, me parece que uno de los grandes temas que tenemos que abordar en nuestro sistema jurídico es tratar de determinar hacia dónde queremos que vaya constitucionalmente. Sobre todo porque tenemos ahorita un arma muy importante, muy poderosa, que es la que hemos estado utilizando en el litigio estratégico, que es la interpretación que ha hecho la Corte sobre la existencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la existencia de un principio constitucional implícito de protección a los animales. Entonces, si nosotros hacemos una reforma constitucional mal hecha, vamos a dar al traste con esta interpretación constitucional y vamos a generar más perjuicio a los animales que los beneficios que podría traer tener esta discusión, ¿no? Perfecto, muchas gracias. A ver, quería primero, antes de pasar justo a estos últimos puntos, mencionaste ahorita bienestarismo. ¿Puedes platicar un poquito a la audiencia que no es especializada a qué te refieres con bienestarismo y cuáles pueden ser los problemas de una reforma que es bienestarista? Sí, mira, en materia de derecho animal nosotros dividimos nuestras posturas previas, nuestras posturas éticas, como en dos vertientes: las vertientes bienestaristas, que también son parte del derecho animal, y las vertientes de las teorías de los derechos de los animales. La preocupación ética por los demás animales no es algo nuevo, Luis. Desde el siglo XVII, por ejemplo, en países como Inglaterra, ha habido normas que pretendan regular la explotación de los animales. Por ejemplo, una de las primeras leyes en Inglaterra fue para obligar a quienes trabajaban en la explotación de la lana a que afilaran sus navajas cada 2 o 3 horas para que no lastimaran la piel de las ovejas, ¿no? Hubo leyes también aquí en México, desde la época de la colonia, en las cuales se buscaba que los animales de tiro y carga tuvieran espacios sombreados, descanso, agua disponible, etcétera. Un montón de cuestiones que lo que buscan es regular la explotación animal. El tema del bienestarismo animal tiene como un boom en los años 60 del siglo pasado, cuando igual en Inglaterra se escribe un libro, Ruth Harrison escribe un libro que se llama Animal Machine. En ese tiempo no había redes, ¿no? Los medios de comunicación masiva estaban muy enfocados en el sector televisivo. Pero ella escribe este libro describiendo
con total puntualidad lo que ella observaba que sucedía en los mataderos y en las granjas de producción industrializada de carne y de leche en el Reino Unido. Esto generó un gran escándalo que llevó a que el Reino Unido creara el Comité de Bienestar Animal para los Animales de Granja, ¿no? Y de ahí vienen las famosas 5 libertades, ¿no? Este comité emite un documento que se conoce como las 5 libertades del bienestar animal. Son que los animales estén libres de hambre, de sed, de enfermedad, libres de miedo y angustia y que puedan desarrollarse en un espacio acorde a su tamaño y especie. En resumen, desde la perspectiva de quienes estamos del otro lado del esquema animalista, que somos los abolicionistas, este tipo de normativas te dicen, ok, está bien, podemos explotar a los animales, los podemos reproducir para nuestro beneficio y para consumirlos, pero bonito, sin causarles un sufrimiento innecesario. Y aquí la palabra clave es innecesario. ¿En qué justificamos esta necesidad de producir este sufrimiento tolerable hacia los demás animales? Bueno, pues en esta idea especista de que ellos están para nuestro servicio, para nuestro consumo, ¿no? Que los animales son para consumo, son animales de trabajo, ¿no? Como se les suele denominar en este tipo de legislaciones, y se les ve simplemente como eso, como objetos, como cosas que deben ser tratadas adecuadamente, porque fíjate, es interesante que ninguna ley, por bienestarista que sea, desconoce la sintiencia de un animal en el sentido estricto. La sintiencia entendida como la capacidad de experimentar placer y dolor físicos. Entonces, lo que buscan estas normas bienestaristas es evitar demasiado dolor en los animales y producirles pues, cierto bienestar, ¿no? Cierto placer, que estén a gusto en sus jaulas, por así decirlo. Mientras que quienes estamos, te digo, del otro espectro, lo que buscamos es cuestionar de fondo cuál es el fundamento de todas estas formas de explotación y paulatinamente, aquí sí quiero ser bien enfática porque si no sería demasiado radical e incluso ilusa, paulatinamente ir aboliendo estas prácticas de explotación animal, empezando, por ejemplo, por los animales que están en espectáculos, en zoológicos, etcétera, hasta ir transitando a un esquema mucho más amplio en el que no se ha tolerado ningún tipo de explotación animal, ¿no? Entonces el bienestarismo es básicamente un conjunto de reglas éticas que se transforman en reglas técnicas y jurídicas que lo que buscan es que los procesos de explotación animal se desarrollen en un ambiente en el que no se le produzca demasiado sufrimiento o se trate con crueldad a los animales. Muchas gracias, Rosy. Ahora, justo me imagino que algunos miembros de la audiencia podrían estarse preguntando, bueno, ya al parecer han habido como ciertas críticas a esta reforma de protección animal por parte del presidente, ¿no? Diciendo como hay otras cuestiones que tal vez sean más urgentes en el país, como que parece que hay otras reformas que deben tener mayor prioridad. Y ahora vienes tú y nos comentas como, y además, como no va suficientemente a fondo, ¿no? Es bienestarista, pero realmente no lo ofrece de alguna manera sustantiva, derechos a los animales, los sigue pensando como objetos de consumo. Entonces, pues creo que la gente podría preguntarse como, ¿y a poco es posible? ¿A poco si hay este tipo de legislaciones, probablemente no aquí en México, pero en otros lugares, que no sean bienestaristas y que se hayan logrado llegar a consenso en los congresos? Que fíjate, Luis, es bien importante que en la técnica constitucional quienes tienen la buena intención de hacer este tipo de propuestas, porque yo sé que este tipo de propuestas nacen en su mayoría de grupos sociales organizados, tengan muy en presencia el tema del uso adecuado del lenguaje. Te pongo el caso de Brasil. Brasil para mí es un caso paradigmático. Los que estamos en el derecho animal sabemos que pues quien llevaba la batuta hasta hace muy poco era Argentina, ¿no? Con casos como Sandra y Cecilia, ¿no? Tienen más de 700 animales declarados sujetos de derechos, porque ellos tienen una ley que es la ley 14346, que es una ley penal, es una ley como un bracito de su código penal, que es la única normativa, Luis, que yo he encontrado a nivel internacional occidental, es decir, Europa y América, que reconoce a los animales como sujetos de derechos en una ley, porque reconoce que los animales son sujetos de esa ley porque son víctimas del delito.
Si tú analizas, por ejemplo, los códigos penales, las exposiciones de motivos y la redacción, todos los códigos penales a nivel local en nuestro país que penalizan el maltrato animal, el bien jurídico protegido no es el animal per se, sino es la sociedad, porque parten de esta idea de que quien empieza maltratando a un animal después acaba maltratando a seres humanos, ¿no? Entonces, a pesar de que Argentina tiene esta ley tan novedosa que les ha servido muchísimo, porque ha sido la llave con la que han tenido este avance jurisprudencial, te digo, de más de 700 animales declarados como sujetos de derechos, ¿no? Me parece que Brasil lo está haciendo muy bien porque Brasil tiene dos armas constitucionales muy importantes, que son su artículo 5 y su artículo 225. El artículo 225 de la Constitución brasileña establece, palabras más, palabras menos, que el Estado tiene la obligación de proteger la flora y la fauna. Hasta ahí, ¿no? Eso es una obligación de proteger a los animales, pero no te dice cómo. Pero el artículo 5 es un artículo que te habla del principio de la no discriminación, que dice que nadie, que ningún individuo puede ser discriminado por su origen étnico, ni por ninguna otra diferencia de cualquier naturaleza. Entonces aquí quienes litigan en materia animal han utilizado esta formulación para en distintas resoluciones incluir en la palabra individuo, que no dice persona, ahí no te metes en problemas con los virilistas, ¿no? A los demás animales. Y a eso aunado tienen en ese mismo artículo 5 una fracción, que ahorita no me acuerdo el número, la verdad, porque es un artículo que tiene muchísimas fracciones, que dice que está prohibida la tortura en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, ha llevado a que los litigantes estratégicos le permitan a los jueces brasileiros tener estas interpretaciones progresivas de palabras como individuo, palabras como tortura, articuladas con la obligación de proteger a la naturaleza. Esto aunado a que encontraron hace muy poco algunos litigantes estratégicos entre los archivos por ahí históricos, un decreto que no había sido derogado de 1934, un decreto presidencial, donde establece que el tutor obligado de proteger a los animales es el Estado. Entonces ahí ellos enlazan con la teoría de la representación estos artículos constitucionales y meten al Estado en la obligación de evitar cualquier ejercicio de tortura hacia los demás animales. No sé si me estoy explicando cómo construyen con estos tres cuerpos jurídicos la prohibición de la tortura a los animales. Entonces hay una interpretación cada vez más consistente de los jueces constitucionales brasileiros de que en Brasil está prohibida la tortura a los animales. Sin embargo, tú no vas a encontrar un artículo que diga se prohíbe tortura a los animales. ¿Me explico? Ha sido esta construcción de el enlace de dos artículos constitucionales y una legislación, un decreto que al final de cuentas es una legislación, que están redactados de forma tan abierta y tan flexible que permiten la interpretación progresiva para la inclusión de los animales como tutelados en esa cuestión procesal. Por eso te digo yo, si esta reforma se hiciera o se propusiera con una redacción igualmente flexible y abierta, podría permitir a que paso a paso, según las batallas de litigio estratégico que se fueran haciendo, fuéramos incluyendo cada vez a más animales. El gran riesgo es que lejos de ser una redacción abierta y flexible, es una redacción muy cerrada, en la cual ontológicamente te divide a los animales en dos: mascotas y animales que son medios de producción y fuentes de trabajo. Entonces, con esto quisiera cerrar mi reflexión, para no abusar de tu tiempo, en el sentido de que es una buena reforma porque trae el tema a discusión, pero para que realmente sea operativa y para que realmente sea en beneficio de los animales y nos permita, tanto a quienes trabajamos desde la parte académica como desde la parte legislativa y desde la parte de litigio estratégico, ir proponiendo estas interpretaciones abiertas, necesitamos una redacción más abierta, más flexible y que de entrada no sea una redacción antropocéntrica y especista como la que están proponiendo quienes hicieron esta iniciativa. Muchas gracias, Rosy. Nada más rápido, porque sí, justo ya un poco se nos está acabando el tiempo. Justo quería preguntarte, mencionaste, ¿no? Quería que abundaras un poquitito más en este punto. Decías que desde el punto de vista del litigio estratégico, que yo sé que tú tienes mucha experiencia en eso,
¿Te parecía preocupante que esto pudiera entrar en contradicción o en tensión? Por ejemplo, digo, aquí no lo hemos discutido tanto, pero luego lo vamos a discutir. Justo el amparo que hizo la Suprema Corte sobre el caso de los gallos en Veracruz y este principio que está implícito en la Constitución. ¿Por qué? Eso a mí todo no me queda del todo claro. ¿Por qué crees tú que podría esta nueva modificación a la Constitución entrar en contradicción con eso? ¿Y cómo podría afectar a quienes hacen litigio estratégico? ¿Puedes abundar un poco en eso? Sí, claro que sí. Mira, en primer lugar, porque si tuviéramos jueces, no estoy hablando por todos, pero la mayoría de nuestros jueces, aunque estén en el ámbito constitucional, a veces no tienen la formación teórica suficiente para entender cómo se correlaciona en el litigio estratégico las fuerzas entre principios, valores y derechos como normas, derechos entendidos como reglas, ¿no? Y como normas. Y si existiese una reforma en este sentido, la mayoría de los litigantes y la mayoría de los jueces te van a decir, no, pues es que si ya está explícito, el principio constitucional implícito ya no vale. Ya no puedo poner a ponderar un principio implícito con una norma explícita de la Constitución, porque van a partir de esta falacia positivista de que lo que está escrito sobre el texto constitucional tiene mucho más peso, es más vinculante para la interpretación jurisprudencial que un principio implícito que tiene, lo reconozco, un alto grado de subjetividad, ¿no? Y de interpretación. Entonces van a preferir utilizar la regla cerrada, que va a ser la norma constitucional escrita, a utilizar el principio abierto, que es el principio constitucional que descubrió la Corte en el amparo 163/2018 y que ratifica en el amparo 80/2022, ¿no? Entonces, es básicamente una cuestión de técnica jurisprudencial. Los jueces, en resumen, suelen preferir los principios explícitos cerrados que las normas, de interpretación explícitas cerradas a las normas de interpretación abiertas, implícitas, que suelen ser los principios, ¿no? Entonces, me parece que le estarían dando un peso a una interpretación muy especista de qué papel tienen los animales en nuestro sistema jurídico, que fue lo que la Corte trató de evitar en la 163. Rosy, pues muchísimas gracias. Yo sé que este tema es difícil agotarlo en tan poco tiempo, pero bueno, pues ya para no abusar del tiempo de la audiencia, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo. De verdad nos da muchísimo gusto tener a un especialista tan importante como tú que pueda ayudarnos a entender la importancia y los problemas desde tu perspectiva de esta reforma. Pues muchas gracias, Rosy. Muchas gracias, Luis, y gracias a todos quienes tuvieron la paciencia de escucharme. Cápsula de santuarios. Hola, yo soy Lexi. Les voy a contar la historia de cómo nació Goyo Santuario. Goyo Santuario nació en 2021, después de que Goyo, una perrita que rescaté en el mercado, falleciera. A Goyo la había rescatado en 2020 y lamentablemente venía enferma y solo vivió un año. Con ella tuve una conexión muy especial y me enseñó muchísimas cosas. Yo nunca había convivido con un ave y quedé completamente encantada y enamorada de la conexión que tuvimos. Cuando ella falleció fue muy doloroso, fue algo muy difícil, pero decidí crear un espacio donde más animales como ella pudieran tener la oportunidad de vivir una vida digna, llena de respeto y amor, como me hubiera gustado que Goyo la tuviera, porque todos y todas los animales merecen una vida libre de explotación, donde se cubran todas sus necesidades. En Goyo Santuario, uno de los objetivos es justo eso, cubrir todas las necesidades de los animales físicas y emocionales, darles una buena atención médica, de cariño, que tengan un buen hábitat, que tengan la mejor atención médica, una buena alimentación, etc. Hoy en día son 70 animales en Goyo Santuario y otro de los objetivos es visibilizar más a las aves. 51 de los habitantes de Goyo Santuario son aves de diferentes especies y de diferentes casos de maltrato. A veces algunos de abandono, principalmente en los patos, las palomas en la calle que tienen muchas enfermedades, llegan heridas y mucha gente las discrimina. Gallos y gallinas provenientes de explotación, también guajolotes, loros, un cuervo. Nos gusta visibilizar a las aves porque también siento que dentro del movimiento del veganismo hay mucho especismo todavía hacia las aves.
no se les da mucha importancia ni mucha visibilidad como a otras especies. Y queremos concientizar a la gente sobre estos maravillosos seres y que los vean igual de dignos de respeto, amor, y les invito a que se acerquen más a las aves, que convivan, que aprendan sobre ellas, sobre ellos, porque tienen mucho que enseñarnos y solo hace falta ver hacia el cielo para darnos cuenta que estamos rodeados de estos increíbles seres. Pero bueno, las aves son de los más habitantes que hay en Goyo Santuario, como ya lo mencioné, pero obviamente aquí se aceptan todos los animales que lo necesiten. No discriminamos por especie, claramente. Y hay también 13 perros, hay 2 gatitos, 2 cerditos y acaban de llegar 2 becerros que en esta pequeña cápsula les quiero contar sobre ellos. Sus nombres son Coda y Valerio. Coda apenas cumplió 1 mes y Valerio ya tiene 4 meses. Este par de becerros son provenientes de la industria láctea. Lamentablemente es una industria súper cruel que está muy normalizada y tampoco se le da mucha visibilidad, por eso que haya tantos vegetarianos todavía. Pero realmente es una industria súper cruel porque a las vacas, como ya saben, las embarazan para que puedan producir la leche, y a los becerros como Coda y Valerio, los que nacen macho, pues son considerados un desecho. Entonces Coda y Valerio iban a ir al matadero. Ellos estaban siendo vendidos para pues ir al matadero porque ellos no les servían en esta industria. Ellos vienen, pues como les digo, de una granja lechera y ahí pues nada más utilizan a las vacas porque son las que pueden parir y a las que les pueden quitar su leche. Entonces Coda y Valerio eran inservibles para ellos, eran un desecho, y activistas se enteraron del caso de estos pequeños, pudieron acordar con la persona que los tenía y pudieron sacarlos de ese lugar. Yo me enteré del caso por Facebook y con la urgencia de que no tenían un lugar a donde ir, yo decidí aceptarlos aquí en el santuario. Ellos pues todavía son muy bebés, de hecho Coda todavía tiene que tomar su mamila, son bastante juguetones. La verdad es que venían muy enfermos en estos lugares, a pesar de que dicen que tienen mucha salubridad, que cuidan mucho todo el manejo que tienen, todas las enfermedades. Estos bebés venían desnutridos, venían con garrapatas y pues enfermos, pero se ha visto una mejora en ellos, tanto física como emocionalmente. Les gusta mucho jugar, también pues pasan mucho tiempo recostados, les gusta mucho comer, son muy cariñosos. Todavía están en una recuperación y de hecho pues falta un largo camino para que puedan estar 100% bien, porque aquí en el santuario ahorita tienen un espacio pues provisional, pero obviamente ellos van a crecer muchísimo. Entonces el objetivo en el santuario a largo plazo, bueno, a mediano plazo, porque crecen súper rápido, es rentar otro terreno que también va a ser parte de Goyo Santuario, pero específicamente para ellos. Entonces pues se va a necesitar mucho apoyo como amadrinamiento, voluntariado y muchas más cosas para poder hacer realidad que estos pequeños becerros, Coda y Valerio, puedan tener una vida digna con el apoyo pues de toda la comunidad. Para conocer un poco más de los habitantes del santuario, las actualizaciones y sus historias, pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Goyo Santuario, en Facebook separado y en Instagram todo junto. Maneras de apoyarnos pueden ser amadrinando o apadrinando a algún habitante del santuario, que esto consiste en un donativo mensual de 100 pesos a lo que gusten, destinado a su alimentación, y nosotras le enviaremos fotos, videos y una actualización de su ahijado. También se pueden hacer donativos económicos en especie, voluntariado, nos encontramos en Gilotzingo, Estado de México, así como donaciones a lo mejor de productos para poder hacer alguna rifa o servicios para rifarlos. Y recuerden que toda ayuda suma, también estar compartiendo en redes sociales para llegar a más gente que puedan interesarse en apoyar. Muchas gracias. Entrevistas. Estoy aquí con Raúl García. Él es activista y defensor de derechos de los animales. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Luis? Perfecto. Oye, pues muchas gracias por haberme contemplado e invitado para esta serie de charlas que has estado teniendo con pues diversos activistas, defensores de los derechos de los animales. No, muchas gracias a ti. Nos interesaba mucho tener tu perspectiva. Pasamos al punto de por qué la entrevista contigo. He visto que has hecho algunas publicaciones en redes sociales con algunos comentarios y críticas sobre la reforma que presentó el presidente. Platícanos, ¿qué comentarios, qué opiniones tienes?
Bueno, antes de poder abordar este tema en particular sobre la propuesta que mandó el Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, creo que podría ser preciso entender por qué pasan y pasan los años en nuestro país y este tipo de leyes son completamente relegadas. Yo creo que para poder alcanzar un mínimo de comprensión en torno a por qué existe una franca reticencia de los gobiernos mexicanos y sus órganos legislativos correspondientes, y esto para efecto de poder modificar algunos artículos constitucionales, es preciso abordar este tema desde algunos ángulos que tienen que ver sobre todo con la manera en que la sociedad mexicana ha configurado al paso del tiempo su cultura. Por ejemplo, este particular caso del mexicano, lo que las organizaciones como Igualdad Animal y otras en los últimos años han querido elevar a rango constitucional, sobre todo, en esencia, es otorgarle la calidad de seres sintientes a los animales no humanos, puesto que hacer esto instaría a que se hagan otro tipo de enmiendas o modificaciones desde el ámbito constitucional, y esto a su vez pues propiciaría que los animales no humanos fueran protegidos de una manera mucho más amplia como seres sintientes, y esto hay que subrayarlo, es crucial puesto que esto garantiza una protección legal contra el sufrimiento innecesario. Además, esto beneficiaría a los animales al promover leyes que prohíban el maltrato y promuevan pues su bienestar. Ahora veamos qué significa elevar a calidad de seres sintientes. Elevar a los animales a esta condición significa reconocer y aceptar pues que tienen la capacidad de experimentar sensaciones y emociones como el dolor, el placer, el miedo, el estrés. Y esto, por lo tanto, implica tratar a los animales con otro tipo de consideración y respeto en función de su capacidad para experimentar el sufrimiento y el bienestar. Ahora hagamos un poquito de historia. ¿Cuál fue el primer país a nivel global en darles reconocimiento como seres sintientes? Fue Suiza en el año 1992, hace más de 3 décadas. Otro inciso sería, por ejemplo, las corridas de toros. Hace 200 años que en Inglaterra fue el primer país en erradicarlas. Es decir, tenemos un atraso de 200 años, de 30 años o de muchos más años en relación a muchos otros países, en relación a cómo tratamos y cómo pensamos a los animales no humanos. Y yo creo que esto tiene que ver, como decía en un principio, con la cultura que permea en la sociedad mexicana en torno a la reificación, es decir, a que seguimos viendo a los animales como cosas, como objetos, pero no como alguien o como personas, pues, como ya se hizo en la Declaración de Toulon en Francia en el año 2019, donde se decretó que los animales pueden ser personas no humanas, es decir, que se les tiene que considerar en un cierto nivel equiparativo a los seres humanos en términos jurídicos. Es decir, con todo esto que he puesto ahorita brevemente sobre la mesa, se puede concluir que en México tenemos un atraso de décadas o incluso de 2 siglos. Vemos a los animales pues como objetos, como animales de consumo, a diferencia de otros países. A ver si di bien, un poco para resumir. Lo que nos estás proponiendo es justo eso, ¿no? Algo importante en la práctica legislativa y jurídica y en la protección a los animales no humanos es establecer en las legislaciones pertinentes que los animales son seres sintientes. Y eso es algo que la actual reforma no realiza. En las reformas que hay el artículo 3º, 7º y 73, no se establece, ni siquiera se menciona la sintiencia. ¿Eso a ti te parece que es algo que le falta a la reforma? Sí, en efecto. Yo creo que esa es la pieza medular, nodal, la esencia, pues, que le daría un derrotero distinto para que los animales no humanos se pudieran beneficiar de esta nueva consideración, no solamente moral, sino jurídica. Es decir, mientras no veamos a los animales como seres sintientes. Ahora, ¿no te parece que, según he escuchado algunas defensas frente a este tipo de críticas que tú planteas a la reforma, se dice, pues sí, por un lado está la parte pragmática, de que es poco probable que se llegue a consensos a nivel legislativo sobre establecer algo tan fuerte como la sintiencia a nivel constitucional? Si bien pues, ya establecido en algunas constituciones como la de la Ciudad de México, parece un poco más difícil que las fuerzas políticas lleguen a ese consenso a nivel federal. Y por otro lado, si bien la sintiencia es una herramienta poderosa para proteger a los animales,
no es con la única que contamos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de la prohibición de las peleas de gallos en Veracruz, lo cual eventualmente llevó al amparo, donde se estableció que sí hay un principio implícito en la Constitución de protección a los animales, lo cual se ha usado en múltiples instancias, tanto a nivel estatal como federal, para proteger a los animales sin hacer referencia a la sintiencia. ¿Qué opinas respecto al tipo de réplicas de la crítica que tú estás presentando? Sí, es muy curioso porque incluso también ahorita pensaba sacar a colación esta cuestión de las peleas de gallos, que dicho sea de paso en varios estados de la República Mexicana han sido consideradas patrimonio cultural inmaterial. Y luego fueron revocadas, ¿no?, por la Suprema Corte, como el caso de Nayarit. Exactamente. Y sin embargo, esto yo creo que tiene una íntima conexión con lo que yo mencionaba hace un momento, que tiene que ver mucho con la cultura del mexicano, en la que aún está inserto de manera muy profunda el ver a los animales como objetos, a cosificarlos, a practicar una reificación constante, permanente sobre su ser, pues, en todos los órdenes. En la medida en la que sigamos perpetuando este tipo de prácticas, por ejemplo, como las corridas de toros o las peleas de gallos, tanto a nivel sociedad como a nivel cultural y por ende también a nivel gubernamental, el que no podamos alcanzar leyes todavía en México en el año 2024 en donde a los animales se les vea como seres sintientes, pues es una consecuencia de la cultura de la sociedad mexicana, pues. Es decir, es una complejidad de entramados muy amplia, que tiene muchos ángulos, no solamente legislar o modificar un artículo fulanito o sutanito, sino hay que, yo creo, proponer una modificación profunda, integral, que incluya, por ejemplo, el ámbito también de la educación, donde está completamente desprovisto de cualquier ámbito en el que los animales sean beneficiados. Por ejemplo, la nueva escuela mexicana, los libros de texto gratuitos, solamente en uno se menciona en un breve párrafo de 3 renglones los derechos de los animales. Bueno, nada más aquí para hacerle un poco de justicia a la reforma. La reforma sí plantea, el artículo 3º sí menciona que se debería incluir la protección a los animales en los planes de estudio, ¿no? Luego podemos criticar qué tan a fondo es eso y qué tanto menciona ciertas características que no nos parecen, pero bueno, sí hay al menos un intento de incluir en la educación y modificar la visión que tú identificas en la cultura mexicana hacia los animales. Sí. Pues Raúl, algo que quieras comentar algo más, te agradecemos muchísimo tu perspectiva, tus ideas, tu visión sobre el tema que hemos estado discutiendo aquí de la reforma. Bueno, yo sé que tienes redes sociales, que escribes mucho, que tienes muy buenas reflexiones en ellas. ¿Quieres compartirlas con la audiencia para quienes quieran seguirte? Gracias, Luis. Sí, Luis, mira, me pueden encontrar en Instagram, que es el principal canal de comunicación que tengo actualmente, es Raúl García-oficial con doble F, y donde suelo compartir algunos puntos de vista, reflexiones en torno al tema de nuestra relación que tenemos con los demás animales. Y yo estaré encantado pues de escuchar a la gente, de compartir opiniones. Yo creo que este tema de los animales, yo creo que debe ser no solamente reflexionado de manera unilateral o unívoca, sino debe ser un tema que debe ser reflexionado y de manera grupal, digámoslo así, por toda la sociedad. En la medida en que lo hagamos, creo que tendremos mejores y más soluciones. Y todo esto, pues, con un solo objetivo, que es que los animales puedan emanciparse lo más que se pueda del yugo histórico humano. Perfecto, Raúl. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos por acá. Muchas gracias, Luis. La editorial. Existen dos cuestiones referentes a la reforma presidencial que nos parece de suma importancia comentar. La primera es el menosprecio que ha recibido en diversos medios, pues se le ha considerado como una reforma de segunda categoría. Hemos escuchado en el debate público que la protección constitucional a los animales es de importancia marginal,
cuando se le compara con el reconocimiento a pueblos indígenas, las pensiones a adultos mayores o el crecimiento del salario mínimo. Esta perspectiva no solo refleja un arraigado prejuicio, pues afirma que las problemáticas humanas son intrínsecamente más importantes que las no humanas, sino que también refleja una profunda ignorancia sobre los importantes avances que ha habido en protección a los animales no humanos en México durante las últimas décadas y la importancia a nivel internacional que estas decisiones de Estado han tenido. Debemos desterrar al especismo en sus múltiples expresiones de nuestro discurso público. Hay mucho que debatir sobre estos temas, pero el debate debe ser informado y libre de prejuicios dañinos. La segunda cuestión es la referente a la reforma en sí. Si bien existe un consenso respecto a la necesidad de una ley de protección animal federal, también existe un importante desacuerdo sobre las maneras como el texto constitucional debe reflejar esta demanda legítima. Las motivaciones del debate proceden de dos fuentes. La primera son las consideraciones pragmáticas sobre el balance de las fuerzas políticas. Hay quienes consideran que si bien la reforma es perfectible, se debe aprovechar la coyuntura política. En contraparte, hay quienes consideran que las condiciones políticas permitirán una reforma constitucional más robusta. La segunda fuente son consideraciones de fondo. Hay quienes consideran que los beneficios que puede traer esta reforma son inferiores a los prejuicios. Se argumenta principalmente que perjudica al litigio estratégico, que convalida la discriminación por especie, que omite una condición esencial de los animales como sintiencia y que establece distinciones dañinas entre especies y tipos de animales. Respecto a este debate tenemos dos opiniones complementarias. Por una parte, que el debate debe ser serio. Una posible reforma constitucional tendrá implicaciones profundas para la vida nacional. Si existen críticas fundadas, estas deben ser escuchadas y respondidas. Esta reforma exige y merece un serio debate parlamentario con especialistas. No podemos exigir menos. La segunda parte es que todos los debates deben entenderse y plantearse en estos dos ejes, el pragmático y el de fondo. Todos los actores que promovemos una legislación progresista en materia de derecho animal concordamos en que estos son o deberían ser sujetos de derechos. Muchas de nuestras diferencias no radican en que algunos no busquen que los animales sean emancipados de su carácter legal como mercancías o que no sean explotados en la industria de alimentos, entretenimiento, vestido o farmacéuticas. Todos buscamos la liberación animal y condenamos la opresión y la explotación. La mayoría de nuestras diferencias, sin embargo, radican en nuestra evaluación del momento político, de cuánto creemos que se puede avanzar hoy en este camino y cuánto es posible o deseable conceder a otras fuerzas políticas para avanzar. Siendo así, vale la pena discutir con seriedad este último punto. ¿Es posible hoy publicar leyes de vanguardia del derecho animal en México? No. ¿Qué es lo mejor para los animales? ¿Esperar un futuro donde el escenario político sea más propicio o promover las reformas que hoy son viables? Esperamos sus opiniones y comentarios sobre estas cuestiones. Terminamos así el episodio de esta semana. Síganos en la próxima ocasión donde discutiremos otro interesante tema. Recuerden seguir las redes de todos los participantes del programa de hoy. Por favor recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Spotify, YouTube e Instagram, todos bajo el nombre Democracia Animal, donde estaremos subiendo avisos, clips de los videos, imágenes, etc. Si les interesó el contenido de hoy, por favor compártanlo, déjenos sus comentarios, queremos escuchar sus opiniones, sus propuestas de temas para próximos episodios. Muchas gracias.